Conozco personas que padecen de alcoholismo extremo, drogadicción y demás. He sabido en base a las investigaciones que he hecho por las plataformas de YouTube referente a lo que es la ayahuasca. Se dice que son plantas medicinales, se le llaman plantas sagradas, porque en cuestión de horas el alcohólico deja de ser alcohólico, el drogadicto deja de ser drogadicto y el depresivo deja de ser depresivo. La ayahuasca es un brebaje que tiene muchísimos años. Más que otra cosa es una medicina ancestral y bueno, ha dado muchísimos resultados. También bueno, pues sirve para el mal del Parkinson, para la diabetes. Lo que hace el bufo es una reestructuración neuronal, mientras que la ayahuasca lo que hace es que crea nuevas rutas neuronales. Estos son cosas diferentes. Y también hay otra medicina que manejamos que viene siendo la Shanga. La Shanga es una medicina ancestral más nueva, pero tiene la capacidad, esa medicina, de poderte conectar con otros seres y de estar en otros estados, otras vibraciones. ¿Qué significa? Significa que nosotros vivimos en un universo que se llamaría más bien multiuniverso. Entonces, todo lo que tú puedes ver, dependiendo de tu estado de conciencia, tus sentidos los potencializa y entonces eres capaz de poder ver, de poder vivir, de poder convivir, de poder sentir, ¿sí? Otros estados que están en este momento y que no podemos percibirlos por estar enfrascados en estos sentidos. Es con el que entras al nivel de la latiz, y la latiz lo que va a hacer es de que te va a dar o te va a presentar esas dimensiones a las cuales tú vas a entrar. ¿Y qué es latiz, hermano? Como la fuente, ¿no? De dónde viene todo, o sea, muchos le llamarían Dios o qué sé yo, ¿no? Entonces es como la fuente, o sea, y tú cómo interactúas con esa fuente. ¿Por qué tienes problemas? ¿Por qué tienes carencias? ¿Por qué de alguna manera no has podido desarrollar y no has podido encontrar? ¿Por qué? Porque dependiendo del nivel de conciencia que tú tienes y cómo interactúas con esa fuente, es lo que la vida te presenta. Por eso hay situaciones que decían que si la gente no ha aprendido, entonces ella está de alguna manera encauzada nuevamente a volverlo a vivir, ¿no? Por lo mismo, o sea, toda la vida es un aprendizaje y necesitamos ir de alguna manera irlo descubriendo. Entonces lo que hace la medicina no es tanto lo que vean, compañeros, no es tanto lo que vean, porque han podido ver a sus ancestros, han podido ver a su gente muerta, se han podido despedir, pero yo creo que eso no es lo importante, sino lo importante no es la experiencia que vivas, sino quién vas a ser el día de mañana. O sea, después de que tú has podido vivir una experiencia de este tipo y que has podido cambiar y que has podido percibir muchísimas cosas, que has experimentado incluso con la muerte, en ese momento es cuando tú sabes realmente a qué veniste. Y ya es que no hay palabras, o sea, es algo complejo el querer y de alguna manera explicarlo, qué es lo que sucede, porque la mente está diseñada nada más únicamente para ver las situaciones materiales y cómo poderlas resolver, claro. Pero las partes emocionales es así, sería muy presuntuoso querérselas explicar. Es necesario que lo tengan que de alguna manera vivir. Tengo el caso muy específico de un querido amigo que lamentablemente, pues él se infectó de COVID. Iba a venir, pero no le fue posible. Se infectó de COVID, Javier. Infectó a su esposa, que estaba embarazada en ese momento. Y por el COVID, la situación se presentó que era o su hijo, la vida de su hija, o la vida de la esposa. Carga con ese resentimiento tan profundo y tan tremendo de tal vez haberse equivocado en haber elegido a la esposa porque lo dejó. Y no tenerla en vida, obviamente, a la bebé. La ayahuasca, sé que trabaja de forma indistinta, porque la vida es autónoma y es muy individual de cada ser humano. Pero en este caso específico de esta persona, ¿qué efecto puede producirle? Y si una persona con ese grado de afección emocional puede ser sanado. Claro que sí es capaz de poder de alguna manera reconciliarse consigo mismo. ¿Por qué? Porque según nuestro entendimiento humano, habemos cosas que pensamos en que pudieron ser diferentes o no. Simplemente no pudieron ser diferentes, una de ellas. ¿Por qué? Porque si las cosas fueran diferentes simplemente, o fueran a ser diferentes, simplemente lo serían. Cuando las cosas no son diferentes es porque no tenemos otra opción, porque en ese momento estamos sin opción. Ahora, la otra situación de la cual podemos, o él puede retomar la alegría,
es cuando pueda comprender que lo que sucedió, para que él tenga que hacer que valga la pena, incluso que tuviera que decidir entre una y otra persona, es que no se quede tirado en el piso esperando a ver si hizo bien o hizo mal. Yo creo que con valentía y con todo el amor del mundo tiene que darse cuenta para que valga la pena el que no haya podido venir su hijo al mundo. Tiene que recuperar la alegría y el agradecimiento a ese ser para que él pudiera continuar con su vida como de alguna manera lo había planeado. ¿Cuál es el proceso y realmente qué es lo que uno tiene que vivir? ¿En cuántas horas prácticamente consta esta terapia o esta sanación para invitar a la gente a vivir la experiencia? Por favor, Javier. Primero que nada tiene que haber un proceso. Nosotros lo hacemos desde 15 días o una semana anterior, en donde tienen que tener ellos una dieta especial, tanto física como mental. ¿Para qué? Para que puedan ir bien preparados. De alguna manera, bueno, pues tienen momentos de reflexión en donde ellos en ese lapso de preparación ya tengan definidos qué es lo a qué van, porque es bien importante saber a qué vamos, o sea, no nada más ir por ir, que de todas maneras vas a encontrar resultados. Y cuando tú llevas ya preparada todas tus preguntas de qué quieres, por qué sucede, qué es lo que está pasando, y eres honesto con eso, vas a recibir todas las respuestas. Y al recibir las respuestas son tan coherentes las respuestas que no importa lo difícil que, entre comillas, pudiera parecer, en ese momento eres libre. Eres libre porque lo recibes de una manera muy pura, lo recibes de una manera limpia, sin procesos mentales, no importa lo que haya sido. Dura de 6 a 8 horas, ¿sí? Porque contiene por ahí algo para que pueda retardar la absorción a través de una enzima que se produce por el hígado, que es la tiramina. La tiramina lo que hace de alguna manera es que el hígado lo que hace es que lo elimina, y por eso es que la experiencia dura cierto tiempo, y se utiliza también un IMAO para que la duración sea mayor. Entonces es la forma en que ellos lo preparan para que, en vez de que sea como el bufo o que sea como la shanga, que una duración puede ser de 10 a 15 minutos, esta duración puede ser de 8 a 6 horas. Contiene el NN-DMT, o lo que es la dimetiltriptamina, que de alguna manera a la hora de ingerirla nos ayuda a reconstruir nuestras neuronas, ¿no? Borrando de alguna manera lo que vendría siendo traumas, y te recupera lo que viene siendo parte de tu espiritualidad. Esto se da precisamente porque en la glándula pineal tenemos unos cristales. Esos cristales son formados de apatita, los cuales cuando tú entras en niveles de vibración altos, entonces lo que le llaman la fuente, o lo que le llamarían los científicos la latiz, entonces entras en estados de vibraciones más altos dependiendo la coherencia con la que entres a esa latiz. Entonces lo que hace es de que a la hora de segregar esas sustancias en tu cuerpo, que vienen siendo enteógenos, lo que sucede es de que encuentras nuevamente tu tranquilidad, encuentras soluciones. Es muy complicado que los psicólogos, los psiquiatras, obviamente lo apliquen dentro de sus terapias. ¿Por qué? Porque es milagroso. Se dice que si existen los milagros, la ayahuasca es un milagro. Por la sanación inmediata que das a ti mismo, a tu espíritu y a tu esencia, para retomar y resurgir nuevo, completamente nuevo. La vida nos da una gama de oportunidades, Javier, solo que a veces somos tan físicos, tan tangibles, tan materialistas, que perdemos el lado espiritual. Es decir, en el inter del camino nos perdemos y no sabemos ni cuándo nos perdimos. Tan importante en verdad que es saber qué somos y para qué estamos aquí. Hablábamos de que había multiuniversos, ¿no? Entonces a nosotros nos toca vivir en esta dimensión. ¿Por qué? Porque tenemos todavía que seguir de alguna manera, ir creciendo, de alguna manera tenemos que ir despertando. Entonces, pues así como existe esto, y cuando pruebas la medicina te das cuenta realmente que existen esos multiuniversos, o sea, puedes ver algo, es inmediato, y te puedes dar cuenta de muchísimas cosas, a lo mejor no las entiendes, pero lo importante es
cómo lo vives y cómo lo sientes. Entonces, bueno, pues estamos en un plan de evolución. A final de cuentas hablaban de que, bueno, si estuviéramos en esta tercera dimensión y para poder comprender que existe en la cuarta dimensión, pues entonces de alguna manera tendríamos que tener otra perspectiva. Entonces es a lo que hablábamos acerca del nivel de coherencia que existe, y entonces conforme tu nivel de coherencia sea mayor, así es como interactuamos, te decía, con esa fuente. Y al interactuar con esa fuente, entonces como se va encontrando el despertar. O sea, estamos en un proceso de evolución, un proceso de crecimiento. Y la ayahuasca nos despierta, Javier. O sea, nos hace ver el mundo realmente con el color que realmente es, porque vivimos dormidos. Yo creo que la humanidad actualmente vivimos dormidos, chamacos. Vivimos en un mundo tan superficial, tan vacío, a veces tan poco vasto, que perdemos nuestra propia esencia. He escuchado experiencias, Javier, de alcohólicos, de drogadictos por más de 25 años, Javier, y que en esa experiencia que duró 4 o 5 horas, salió completamente renovado, hablando a su familia con actitud positiva, objetiva, ya no le dolía su pasado, cosa que sufría mucho, porque fue una adicción a la cocaína, si no mal me equivoco, o algo así, de más de 25 años, Javier, y en 4 o 5 horas dejó de ser lo que no pudo dejar de ser en toda su vida. Esto es lo que hace realmente la ayahuasca. Platícanos alguna experiencia que te haya impactado de las personas que han ido a tomar este tipo de experiencias, Javier, que tú digas, guay, de veras que esto es grandioso, a pesar de tener ya tantos años tú dentro de la ayahuasca. Bueno, he podido ver muchísimas experiencias. De hecho, estuve también en un grupo de Alcohólicos Anónimos. Fui padrino de Hacienda 12 años. De grupos de cuarto y quinto paso. Ahí pudimos ver muchas cosas también, ¿no? Y cómo incluso con una experiencia de ese tipo también la gente podía sobresalir. Les duraba 6 meses, a veces les dura un poco más, y tienen que irse renovando e ir yendo. En esto, bueno, pues vemos gente que aparentemente normal, ¿no? Y a la hora de ver, bueno, pues todos cargamos con algo muy pesado, y lo he podido ver allá, ¿no? O sea, el que no se droga, bueno, pues a lo mejor ya sufrió la muerte de un pariente que amaba, o se siente culpable, o es drogadicto al final, ¿no? Pero como hemos podido ver cómo han salido, y todas son impactantes. O sea, no tengo especialmente una. Podría contar cosas que son impresionantes, a dónde han ido, no sé, en otros planos, a dónde han estado dentro del sol, han ido a varios lados, y eso, bueno, pues es parte de lo que a ellos les toca vivir para poder haber una sanación. O sea, lo que quiero decir es de que todas son impactantes, todas y cada una de ellas son su vida de ellos, entonces no hay ninguna más importante que otra, pero al final de cuentas yo creo que tiene que ver bastante con la intención que vayas, tiene que ver bastante con la decisión que tengas, ¿sí? Y de seguir paso a paso cada una de las instrucciones que se te van a ir dando, porque la medicina hace su parte, pero yo creo que también uno tiene que estar interactuando con ellos para poderles guiar, para poderlos llevar. Entonces el hecho de que mucha gente o haya muchas personas que son facilitadores, que tampoco son malos, o sea, a final de cuentas la medicina hace su labor, pero yo creo que es importante también una buena guía, ¿no? O sea, el que te digan, el que te encuentren, el que pueda estar ahí, el que puedas compartirlo, y sobre todo que la medicina se entregue con mucho amor, que la medicina la entregues y que puedas ver a la persona que está del otro lado que realmente tiene algo y por eso está yendo. Exacto. Entonces tienes que ver y sentirlo, de alguna manera compartirlo, de alguna manera tienes que interactuar con él. Entonces no hay una más importante que otra. Tenemos grabadas experiencias, muchas experiencias, pero lo más importante de eso es de que no es tanto en sí la experiencia, sino que han podido ayudar a cambiar vidas. Nos ayuda a recuperarnos y a reencontrarnos con nosotros mismos. Es como si la tierra nos devolviera nuevamente lo que hemos perdido con el tiempo a través de las experiencias, lo que hemos perdido a través de una sociedad y un núcleo familiar, en donde hemos sido envueltos y preparados para poder vivir todas las experiencias buenas y negativas que hemos tenido, para crearnos como seres que nos creemos como seres humanos, pero para volver a recobrar nuestra espiritualidad, para volver a recobrar nuestro interior. Ahí está la tierra que nos brinda nuevamente esa reconexión
Digo reconexión porque esas sustancias están ya en nuestro organismo. Lo único que está haciendo es recordarnos, hace que la glándula pineal se vuelva a activar. Exacto. Y posteriormente hemos tenido experiencias donde después de 6 meses la gente me sigue hablando, me manda videos y me dice, es que, ¿qué crees? Se siguen apareciendo con los ojos abiertos, yo veo a los seres que vienen a sanarme o platican conmigo o cosas de ese tipo. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que nos brinda nuevamente la naturaleza. Nos devuelve lo que éramos antes. Exactamente. Entonces esa reconexión, pues ahí está, nada más es cuestión de tomarla. Y bueno, pues no hay ni antes ni después. Las personas que estén ya en el camino, pues entonces irán llegando ya sea conmigo o que lleguen a otro lado, pero se los recomiendo mucho para que cada uno de nosotros podamos crecer como humanidad. Y también, chicos, permítanme comentarles, por favor, lo siguiente. Porque a veces como mujeres y como hombres nos pasa mucho en la actualidad, manito, y hay muchos divorcios, muchas separaciones, muchas situaciones de que como pareja ya no se entienden, de que por andar de canijos o por X o Y, no. Ya mucho la disfunción familiar, ahorita ya está de moda, ya es costumbre y ya es como el pan de cada día. Pero como mujeres y como hombres, ¿por qué a veces estamos solos, muchachos? Porque a veces decimos, ¿por qué estoy sola? O sea, si yo soy bien buena onda, soy bien chida, soy bien amorosa, me gusta cocinar, me gusta barrer, me gusta planchar, a los hombres les gusta que le peguen, me explico, se dejan hacer de todo, pero estamos solos. ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que es parte también de lo que sucede, manito. Y has dado, desde mi punto de vista, también en la clave de las personas del por qué a veces estamos solas. Chicos, estamos solas porque no estamos bien, porque a veces no nos damos cuenta de todo lo que nosotros traemos arrastrando desde nuestro pasado, que nos lo limitan y a veces nos impiden podernos relacionar con gente, a ser empáticos en el amor con ciertas personas. Se puede esperar en base a vivir esta experiencia, Javier, de echarse un brinco en tu interior, hablar contigo mismo, hablar con Dios, hablar con lo que el universo te ponga para poder encontrarte y poder sanar y poder todo. Retomar en verdad de una vida diferente, de decir, ahora sí estoy sana, estoy bien, para iniciar un nuevo amor, una nueva vida en pareja. Y en ese aspecto, ¿la pareja es pertinente que esté en la misma sintonía? ¿Es recomendable? Bueno, siempre vamos a traer a nuestra vida aquello que está en sintonía con nosotros. Si de alguna manera hemos vivido o estamos sufriendo de que no nos comprenden o tenemos malas relaciones, entonces al final cuando nos damos cuenta son males necesarios porque estamos en el despertar y no podemos vivir dormidos todo el tiempo con una buena pareja cuando el monstruo lo lleva adentro, cuando yo necesito atraer ese tipo de gentes para que yo pueda comprender que puedo caminar libre, cuando yo pueda comprender que no nada más tengo que depender de alguna persona, sino que a final de cuentas el que yo pueda soltar, el que pueda liberar, el que pueda caminar, ¿sí? Y cuando comprendo eso, entonces atraeré a las personas necesarias para mi vida, igual, pero ya con un conocimiento. Entonces no hay sufrimiento. Qué bueno que estás sola. Y qué bueno que estás sola y qué bueno que me dices, sabes que necesito ayuda, porque de alguna manera hay veces que necesitamos eso, pisar fondo para que nos podamos dar cuenta de que ya estamos en el despertar. Exacto. No es lo mismo que digas que vivas 50 años con una persona y digas, bueno, pues fuimos felices, infelices, pero viví con esa persona, a que de alguna manera puedas tocar las fibras más íntimas de ti para que puedas despertar. Entonces, pues lo que te está sucediendo es un despertar. Exacto. Y yo estoy de alguna manera, tal vez no lo entiendas, pero si estás sufriendo yo me alegro porque estás en el punto donde estás muy cercana a despertar. Una pregunta crucial para despedirlos, muchachos, hablando de la ayahuasca. Una persona que sea drogadicto desde, ¿qué te gusta? Más de 30 años, de 40 años, indigente, que vive en la calle, ¿por medio de la ayahuasca se puede sanar? Sí, hemos visto gente que ha llegado con de 12 años, que desde los 12 años han empezado y bueno, pues ya son personas adultas y sí, nada más han tenido que tomar una toma incluso de ayahuasca y bueno, no te digo es así como que es milagroso, ¿no? O sea, a final de cuentas es también
te decía que hay una preparación. Si no tienes esa preparación, pues puede ser nada más un atisbo fugitivo en el cual a lo mejor te dure poco, pero es parte también de tu crecimiento y es un mal necesario también. Entonces no podemos decir que sí o no podemos decir que no, sino yo creo que tiene que ver con lo que tú ya estás preparado para vivir. Como decía, si ya pisaste fondo, pues lo único que te queda es para arriba. Entonces no hay de otra. Importante la fuerza de voluntad, el querer. No se puede llevar a una persona obligada, si no tiene la voluntad en verdad de vivir esta experiencia con el conocimiento de que es un morir para vivir. Claro, si no, esto no funciona de alguna manera si la persona no va con esa decisión propia, ¿no? Mucha gente me ha llevado personas que casi los llevan para que no los internen, ¿no? Y sí hay esa situación de que tienen ese despertar, se meten en el camino y al rato pues vuelven a caer. O sea, yo creo que es necesario que te des cuenta si ya estás cansado de vivir lo que estás viviendo en ese momento, bueno, pues que tomes la decisión de decir, ¿sabes qué? Y que puedas reconocer la grandeza que hay en ti. Wow. Se vale a veces levantar la mano y decir, chicos, me siento de la fregada. Sí. Necesito ayuda. Todo en la vida tiene solución y yo me voy a dar la oportunidad de vivir esta experiencia. Le quiero llamar experiencia, Javier. Te agradezco infinitamente haber venido esta noche, hermano, a venirnos a compartir este conocimiento, esta sabiduría, pues por algo Dios hizo la creación de la naturaleza. Y la naturaleza nos ama, solo que a veces no sabemos valorarla. Yo quiero vivir la experiencia, definitivamente lo voy a hacer y ya les estaré platicando. No decimos adiós, sino hasta la próxima. ¡Ande usted! Que hubo unas horas que cambiaron tu destino con un proceso de, no sé cómo llamarlo, si de alineación, de limpieza, de encontrarte contigo mismo, que se llama ayahuasca. Así es. ¿Es correcto el nombre? La medicina, la ayahuasca, la hierba abuela. Cuando platicaba con gente alrededor, varios amigos muy cercanos me decían, yo lo hice y me cambió la vida y te lo recomiendo. Y buscaba cosas positivas sobre eso y en muchas notas decía que equivalía a 2 años de terapias. Entonces yo decía, si con las terapias que había tomado me cambió la vida, imagínate en una noche esto, ¿no? En un día lo quiero hacer. Entonces le dije a mi mujer, a Fran, oye, quiero buscar un chamán que maneje bien esto, pero no quiero equivocarme porque sé que hay muchos charlatanes y eso podría ser algo que atente contra tu salud. Y entonces investigó y me conectó con un amigo de ella, que es un chamán con el que actualmente Héctor es un gran amigo y que le voy a agradecer siempre este proceso. Y me dio ese salto, ¿no? Ese siguiente salto de vida. Se hace una dieta antes de eso, que hay que respetarla, de comidas, de varios puntos que tu chamán te lo dirá si es que pretendes hacerlo en algún momento. Y hay que respetarla muy bien porque es muy importante. Ok. Y entonces yo me la tomé, obviamente tenía un poco de miedo porque no sabía a lo que me enfrentaba, solo tenía información. Y entonces, pues psicodélica, como el nombre lo dice, empiezas a ver movimiento en las cosas. Había como un ¿cómo se llama? Espantasueños o estas figuras. Atrapasueños. ¿No? Y era como de colores fijo, como arcoíris, y de repente empecé a ver que los colores empezaron a moverse hasta allá, como una realidad aumentada. Así es la mejor manera de describirlo. Y figuras que había en el lugar me mandaban a situaciones. O sea, había una mancha que se veía detrás de la puerta porque taparon la puerta para que no entrara la luz, y de repente la mancha era la cabeza de un jaguar que estaba respirando y me estaba observando todo el tiempo, ¿no? Y entonces le pregunté al chamán, ¿por qué veo un jaguar? Y dice, porque es tu animal de poder y es el que te cuida. Y allá al fondo, en otra ventana, había una silueta, la silueta esta típica de los chakras, que está un hombre meditando, y yo veía un demonio meditando ahí con unos cuernotes y respirando, pero serio, ¿no? Entonces yo le decía, yo veo un demonio ahí. Y decía, son tus demonios quietos. Entonces como que me iba explicando las cosas que veía, y todo el tiempo no paré de llorar. Las 9 horas, lágrimas. A mí me duró 9 horas. Hubo otros que les duró menos, hubo otros que más. Pero de repente así se me bajó, ¿eh? Y entonces yo quería entender, por ejemplo, quería sanar lo que hubiera que sanar con mi papá por el distanciamiento que tuve. Entonces yo le pedí a la abuela que me hiciera ver qué tenía que ver para poder sanar esa parte. Y me llevó un momento, cerré los ojos. Cada vez que yo quería ver algo, cerraba los ojos y me recostaba
Y me llevó un momento donde mi papá desfiló en un 20 de noviembre de cartero y mi mamá me llevó al desfile a verlo, lo vi pasar y después mi papá se salió de la fila cuando terminó y me subió en sus hombros. Y yo me sentí el rey del mundo en los hombros de mi papá. Y eso me regresó una sensación de amor a mi papá que no te la puedo describir. Se me hace un nudo en la garganta cada vez que lo siento y me empecé a acordar de muchas cosas con mi papá. Cuando pasó ese momento, después dije, ok, ¿cuál es la parte en la que yo me debo de enfocar en la vida por la que de repente me fallan las cosas? Porque se me caían muchos proyectos que ya estaban ahí puestos y no entendía qué era lo que estaba haciendo mal. Entonces volví a cerrar los ojos y me llevó una imagen donde estaba mi mujer con mi hijo recién nacido y su piel se veía como con diamantes, como la película esta de los vampiros nueva de ahí, no sé. No la he visto. Bueno, se le veía la piel adiamantada, entonces me demostró la vida que este era mi tesoro más grande y que yo estaba buscando todo para darle a ellos, pero no estaba tanto con ellos, no estaba valorando mi tesoro, estaba chambeando para ellos y rompiéndomela todos los días, pero tenía que valorarlos, ¿no? Esa fue mi propia respuesta. Entonces yo lloraba y lloraba todo el tiempo, pero al mismo tiempo tenía mucha alegría de darme cuenta de las cosas y de entender que fue un momento cúspide de esta situación donde yo quería también ver si tenía que sanar algo con mi mamá, porque según yo no tenía ningún problema con mi mamá, ¿no? Y dije, muéstrame si tengo algo que sanar con mi mamá. Y entonces en ese momento el chamán empezó a tocar un tambor que era el tamaño de la mesa, que yo creí que era una mesa y era un tambor, y empieza a darle pum, 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 a darle durísimo y retumbaba en todo el cuarto. Y me llevó un viaje donde estaba en el vientre de mi mamá y sentía un amor, sentí lo que a pesar de que mi mamá tenía 17 años cuando estaba embarazada de mí y mi papá 18, sentía el amor con el que me esperaban. No, o sea, me di cuenta que no fue un error. Estaba dentro del vientre, veía todo rosa y escuchaba su corazón. El tambor era el corazón de mi mamá. Pum, pum. Entonces todo retumbaba y sentía el corazón de mi mamá y sentía un profundo amor. Y entonces yo siempre tuve la duda de si porque ellas eran unos niños y fue pues relativamente un accidente, realmente era deseado o no. Y me di cuenta que era muy deseado y que ellos fueron muy felices conmigo. Entonces me conectó con una parte muy importante. Entonces al salir de ahí salí queriendo abrazar a todo el mundo. Me acuerdo y me conecta muy duro con ese momento otra vez. Entonces salí muy agradecido con mis papás y con la vida y con Dios sobre todo, porque estamos aquí. Simplemente por eso, porque cada día tengo la oportunidad de explorarme y de aprender algo nuevo. Y por eso acepté todo lo que este año me empezó a dar, todo lo que le tenía miedo. Tengo que superar mis miedos. Yo tenía miedo a bailar en público porque soy un garrote para bailar. Y acepté un programa de baile. Luego entré a un programa de destreza física donde todos eran superdotados y entrenados y puros atletas. Y no era fácil ganarme, pero a veces les ganaba, teniendo 42 y la mayoría siendo muy jóvenes. Y decidí explorar todas esas posibilidades en mí, la capacidad de romper con mis miedos. Un miedo muy fuerte que yo tenía antes de eso, Gustavo, eran las alturas. Yo tenía vértigo. Y eso se lo dediqué a mi mujer porque mi mujer padece de claustrofobia. Y dije, si yo no me enfrento a eso, nunca voy a saber lo que siente ella cuando se mete en un elevador o un avión. Porque ella sufre mucho eso. Y ahora ella, no sé si a partir de esto, de sus terapias, lo ha estado logrando cada vez más. En la primera prueba que yo hice de altura, yo se lo gritaba, estoy contigo, esto es por ti, porque quiero que juntos venzamos estos miedos.